¿Aquí en Colombia crees que por liberalizar la economía tendríamos ese trago amargo que tuvo Argentina? Siempre en eso hay que ser muy transparentes. Hay una fase, de hecho lo llaman de un mecanismo en B, donde tienes un proceso de unos meses de reducción de la actividad económica, seguramente una caída del PIB en una fase trimestral. Lo que pasa es que posteriormente debería venir una recuperación muy fuerte. Un comentario muy importante: los libertarios no somos pro empresa, somos pro mercado. ¿Y eso qué significa? Que en el libre mercado hay empresas que se tienen que quebrar. Suponiendo que, por ejemplo, al Congreso lleguen dos personas de la lista, ¿qué puede hacer esta chispita libertaria ahí en el Congreso? El posicionamiento de ideas en la opinión pública. Cuando yo hace 8 años planteé eliminar el IVA, para la gente era un mensaje muy difícil de captar. Y hoy he escuchado al menos 4 o 5 candidatos que están hablando de hacer reducciones de impuestos. Imaginemos 7 de agosto de 2026, quedas presidente. ¿Qué es lo primero que haces? En la cuarta vía, como todo medio político que se respete, nos pusimos desde temprano en la jugada electoral. Las elecciones de 2026 son claramente un momento de cambio para corregir errores que se cometieron vez tras vez durante los últimos 4 años. En eso todos estamos de acuerdo, todo el mundo político está de acuerdo con eso, pero estas elecciones son especialmente particulares ya que son la oportunidad de un punto de inflexión, ya que no solo la oportunidad para cambiar lo que se hizo en estos últimos 4 años, sino para además dejar de hablar de las ideas estatizantes en las que se han hablado en Colombia en las últimas décadas. Hoy iniciamos ese cubrimiento que vamos a hacer de las elecciones de 2026, poniendo la mira sobre cómo va a ser la participación de las ideas liberales en esta jornada. Y por eso nos encontramos en una entrevista, en una conversación que otrora habría parecido totalmente imposible. Un candidato libertario que quiere no solo presentarse a la presidencia, sino también incluso presentar toda una fórmula de partido. El día de hoy estamos con Juan de Subiría. Juan, bienvenido. Hola, hola, un gusto. ¿Cómo han estado? Mil gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con jóvenes, promesas futuras del ámbito político y periodístico. Claro que sí, muchas gracias a ti por estar aquí. Y bueno, Juan, para comenzar, como seguramente ya te han preguntado en un par de ocasiones, pues quisiéramos salir por quién es Juan de Subiría. ¿Qué son esas cosas que crees que más te representan o que más hayan marcado tu vida? Bien, yo soy empresario, yo soy pedagogo, he trabajado toda la vida en el ámbito de la pedagogía, generando estrategias innovadoras para la enseñanza a jóvenes, en particular adolescentes. Soy padre de familia, soy el primer colombiano soltero que adopta a un grupo de 3 hermanos. Tengo 4 hijos, 3 de ellos adoptivos, eran hermanos entre ellos y pues después del proceso de adopción pues son mis hijos. Soy deportista de aventura, alpinista, escalador, me encanta la aventura. He estado 4 o 5 veces al borde de la muerte por hacer locuras, pero soy ante todo pedagogo y libertario hasta la última célula. Ok, y sabemos que también hay una historia familiar bien interesante por ahí que también marcó tu vida. ¿Nos puedes contar de eso? ¿Cuál de todas? Porque mi familia es muy interesante en todos los ámbitos. Ajá. Nosotros tenemos entendido que tus abuelos tuvieron Ah, bueno, que escapar en los tiempos de la Unión Soviética. sí, ¿Cómo fue eso? es que tengo mi familia no por nada, pero es muy interesante en todos los ámbitos. Por el lado materno, mi familia, yo soy húngaro, mi familia es húngara. Mis abuelos vivieron bajo la cortina de hierro, les tocó pues toda la tragedia, lo que es el socialismo. Ellos escapan en condiciones pues lamentables, tuvieron que caminar 4 días en la nieve, tuvieron que sedar a mi madre, a mi tía,
de 4 y 2 años para que pues no lloraran y no eh, pues llamaran la atención de los soldados. Aún así, prácticamente les dispararon desde torres de seguridad, los cogieron, les quitaron todo el dinero, iban con todo el dinero que habían acumulado en su vida con ellos y les quitaron absolutamente todos. Afortunadamente, pues los dejaron pasar y bueno, estuvieron en un campo de refugiados y una historia de vida lamentable, pero gran parte esa conversación con mi abuela durante años fue lo que en la familia nos fue mostrando la tragedia de lo que es el socialismo y lo que nos fue acercando cada vez más hacia las ideas de la libertad. Lo comento lo de mi familia porque pues por otros lados tenemos también temas muy interesantes familiares, pero bueno, en otro momento podemos. Sí, yo sí quería, digamos, indagar sobre cómo esa experiencia de tus abuelos marca el pensamiento político. ¿Eso de una vez te hace inclinarte desde temprano por ideas libertarias o hay algo más de por medio ahí? Hay muchas cosas, pero sin duda esa fue uno de los primeros componentes que nos fue mostrando a todo el grupo familiar cercano lo que es la tragedia del socialismo y vivido en carne propia. Tuve la oportunidad de viajar con mi abuela a Hungría, fue uno de los viajes más hermosos de toda mi vida. Y bueno, tuve la posibilidad de ir con ella a un campo de trabajos forzados donde estuvo su hermana. Bueno, y en fin, para no contar detalles que me pongo aquí a llorar, si cuento todo bueno, otro lamentable, pero que lo puedo contar manteniendo la calma. Estuvimos en uno de los museos donde funcionó la policía secreta y cuando salimos de ver el museo, estábamos caminando alrededor del edificio y estaban escritos los nombres de todas las personas que habían sido torturadas o asesinadas ahí. Y mi abuela se queda quieta en un momento, pálida, y me muestra y estaba el nombre del sobrino y me dice, a nosotros nos había llegado una carta de que él se había muerto en un accidente de tránsito y ese día se enteró que él había muerto ahí. Entonces, bueno, pues nada, esa referencia directa de lo que es el socialismo, pues claramente nos va volviendo muy fuerte antiestatistas, pero hay otros factores. Mi padre ha tenido que viajar mucho a Cuba, yo he viajado mucho a Cuba, yo he ido 5 o 6 veces a Cuba y a mí me gusta quedarme donde cubanos, interactuar con el cubano y ver la tragedia de vida que tienen esas pobres personas, siendo personas muy bellas y personas muy cálidas y tengo grandes amigos cubanos, pero la tragedia del socialismo es una cosa que uno no se alcanza a imaginar. Esta anécdota me la contaron 2 personas distintas en 2 viajes distintos y es aterradora. En el campo, en Cuba está prácticamente prohibido comer carne. Te dan 20 años de cárcel si matas a una vaca y 10 años de cárcel si matas a una persona. Es ridículo. Y muchos campesinos lo que hacen es que tienen cerdos, digamos, en subsótanos, en sótanos, les cortan las cuerdas vocales para que el cerdo no chille y le cortan pedazos de carne para comérsela, lo sanan para que regenere carne y se comen a un cerdo en vida durante años. Y ese es el tipo de anécdotas que uno escucha en Cuba y la escucha con mucha frecuencia. Entonces, eso pues también obviamente me ha marcado y pues ya el contacto académico, ¿no? Empezar a leer sobre liberalismo clásico, sobre libertarianismo, leyendo a Rothbard, a Ayn Rand. Ha sido como un conjunto de factores. Mi hermano tuvo un factor muy importante. Él empezó a leer mucho sobre anarquismo, anarcocapitalismo, libertarianismo y nos fue llevando en esta corriente hace unos 12 años. Mm. Una duda más que me surge de eso ahí que estás contando de Cuba, digamos. Y esto pues de pronto se nos sale un poco de esta sección hablando de tu perfil, pero eh, pues siempre, y esto fue un tema que fue muy álgido, sobre todo cuando hace 3 años se eligió a Petro presidente. Aquí quienes lo apoyan o quienes lo apoyaban, por lo menos en ese momento, repetían mucho ay, ustedes qué jartera ustedes con su mito del castrochavismo, ay, de que castrochavismo esto, castrochavismo lo otro, pero es que la izquierda no necesariamente es castrochavista, no, no es que la izquierda siempre es Cuba, siempre es Venezuela, sino que pues hay como facetas, ¿no? Y niveles. Entonces, digamos que en ese sentido, pues, el conocer de cerca esa tragedia soviética, esa tragedia cubana, digamos, eh,
¿Qué te dice sobre, pues, estas opciones de izquierda más democrática, entre comillas, digamos, que se vende por ahí? Pues lo primero, no existe el socialismo del siglo XXI, el socialismo es uno y es idéntico y era sorprendente ver lo que nos contaba la abuela sobre lo que ha pasado hace 60 años, con lo que yo con mis propios ojos vi en Cuba y con lo que vi porque he estado en Venezuela. Yo estuve hace unos 6 años en Venezuela y, y vi a personas como nosotros, vestidos como nosotros, comiendo de la basura en Venezuela. Eso lo vi con mis propios ojos porque salía mucho en medios acá que era exageración, que eran videos fake, y yo decía, acabo de estar en Venezuela y lo vi masivamente, además, porque uno diría, bueno, puedes ver. Entonces, lo primero por decir es que no existe el socialismo del siglo XXI, el socialismo es uno y es idéntico y pues, las consecuencias sociales a las que han llegado todos los modelos socialistas son muy similares. Lo que, repito, lo que nos contaba la abuela de hace 60 años a lo que yo he visto en Cuba o lo que ves en Venezuela es muy, muy, muy similar. Y ya pues está otra gama que sería lo que llamas tú como la izquierda democrática, no el socialismo dictatorial, que digámoslo, pues tiene obviamente unos atenuantes, que no está estructurado sobre una plena dictadura, pero en últimas pues las consecuencias sociales terminan siendo muy, muy similares, ¿no? Entonces, en resumen, pues son ideas que siempre terminan en el mismo lado. Es sorprendente escuchar a tantas personas decir, lo que pasa es que eso no fue verdadero socialismo, y lo llevan diciendo en 63 ocasiones, y como les digo, y ese no verdadero socialismo es el mismo socialismo de siempre, con los mismos rasgos y las mismas características. Entonces, en últimas, el socialismo es uno y solo uno, y siempre termina pues con unos modelos tremendamente dictatoriales, con un nivel de irrespeto a los derechos humanos total, pues empobrecidos hasta más no poder. Y además es que es un poco evidente, ¿no? Si tú acabas con el sector productivo, si acabas con el motor de generación de desarrollo económico y de prosperidad, pues tienes que condenar a la población a la pobreza, a la hambruna, y es lo que siempre ha terminado pasando. Claro. Ya antes de pasar ya a hablar un poco más de ideas, una última pregunta sobre ti, porque es que me llama mucho la atención que pues has vivido, has visto muy de cerca países que han pasado por socialismo, la experiencia de tu abuela, hacia Venezuela, Cuba, etcétera. Nos estabas contando también que has leído varios autores liberales, pero ¿desde cuándo empiezas con la idea de esto está mal ahora, y ahora quiero compartir esto? ¿Cuándo empiezas tu vida política? Hace 12 años me convierto en libertario, de pronto un poquito menos, 11 años, y 6 meses, un año después de estar hablando de libertarianismo con amigos, un amigo me llama o me escribe, no me acuerdo, y me dice, oiga, usted que tanto habla de libertarianismo, hay un candidato a la alcaldía en Bogotá libertario, Daniel Reisbeck. Y yo, wow, ¿cómo así? Acabo de llegar a esto hace 6 meses, un año, estoy metido de cabeza. Les escribimos al grupo de ellos y al día siguiente o a los 2 días nos reunimos con ellos, de hecho por aquí cerca, en Uniandinos, y desde ahí empecé a apoyar el proyecto libertario, apoyé a Reisbeck. Después de que pasa su candidatura, pues le planteo a las personas del movimiento, Reisbeck hizo una muy buena labor, no podemos dejar que esto se enfríe, tenemos que mantener presencia en el entorno electoral político, y después de explorar y explorar y motivarlos a todos y ver que nadie salía, dije, pues me voy a lanzar, y hace 8 años lancé mi precandidatura a la presidencia. Interesante comentar que en su momento los libertarios en Colombia éramos el referente para América Latina. De hecho, tan es así que a mí en la campaña, en mi primera campaña, me invitaron a México para que habláramos sobre el proyecto libertario en Colombia, porque sentían que éramos uno de los países o el país donde el libertarianismo estaba consolidándose más rápidamente. Y bueno, hoy tenemos el caso de Argentina con Milei, que claramente hace que sea de lejos el referente principal, pero 10 años atrás éramos nosotros los libertarios de Colombia, y eso tiene mucho peso. Como mi ley está haciendo una labor tan importante, pues hoy muchas personas están tratando de coger las banderas del libertarianismo, y bueno, a mí me parece espectacular, entre más se hable de libertarianismo, mejor para todos, pero no sobra recordar que pues fuimos nosotros desde el Movimiento Libertario de Colombia quienes empezamos a hablar de este tema hace
10 años. Entonces, respondiéndote tu pregunta, hace 10 años me vinculé apoyando a Raisbeck y me vinculé al movimiento libertario. Bueno, de hecho, se fundó el movimiento libertario en ese momento y desde ahí he estado apoyando el proceso y tuve una primera precandidatura hace 8 años. Yo ahí adelanto una pregunta que de pronto pensaba hacer más adelante, pero ya que lo tocas en ese momento, pues sí es verdad que definitivamente Rijswijk fue, o pues toda esa etapa fue un adelanto a lo que todavía no había vivido ni siquiera Argentina, pero digamos, ¿cuál es que fue el hecho, como ese factor que hizo que allá llegara después y despegara eso de una? Versus que acá se quedará como de pronto un poquito más, tal vez la palabra sería estancado en la mitad del proceso del viaje. Pues son varios factores. Uno, Milei. O sea, Milei en sí mismo es una persona con un talento político y socio grupal excepcional. O sea, esas personas como Elon Musk que aparecen pocas veces en la vida. Y siempre lo he dicho y lo hablo transparentemente. No esperen que yo sea un Milei. Quiero decir, soy una persona humilde, tengo muchas cualidades, pero soy consciente que una persona con el perfil intelectual, académico, pero además con las habilidades sociales y un poquito con cierta locura, porque pues Milei tiene algún par de componentes psicológicos de cierto nivel de megalomanía. Bueno, tiene un perfil muy específico, entonces él es una persona y es una marca en sí mismo. Hablábamos hace poco con un amigo y decía, es que hasta físicamente es un poco caricaturesco, o sea, su misma presencia física destaca por el pelo, pues le dicen el peluca. Entonces, Milei es un tipo excepcional, de esos que aparecen pocas veces. Dos, Argentina estaba en una situación de colapso económico casi al nivel de Venezuela. Colombia va muy mal con Petro y va mal, pero no estamos tan mal todavía. Seguramente si tuviéramos un par de años más de Petro estaríamos en esa situación, pero ni comparación. Al borde de la hiperinflación, 15.000% de inflación proyectada anual, 80 años de peronismo, ¿sí? Nosotros estamos que nos enloquecemos con 3 años de izquierda dura en Colombia y ellos tuvieron 80 años de izquierda dura. Entonces, no son países que estén en la misma situación. Eh, de hecho, digamos, lo he captado muy claramente en este nuevo entorno de campaña, pero desde hace años lo captamos. La problemática principal para los colombianos todavía no sigue siendo la económica. Al colombiano hoy día le está abriendo mucho temas de seguridad, temas de salud, obviamente el tema económico, pero en Argentina era el tema económico sin lugar a dudas y además era el tema de corrupción desbordada. Colombia tiene una corrupción enorme, desbordada, pero es que lo de Argentina ya era ridículo. Entonces, estaba todo el escenario para que las ideas libertarias resonaran con mucha más fuerza, pero también tenemos que ser autocríticos. Nos ha faltado más organización, más trabajo en equipo a los libertarios de acá. Es la primera vez en este proyecto que logramos que prácticamente todos o la gran mayoría de movimientos libertarios o los más importantes se unan. Como lo decías al inicio, tenemos la intención de lograr la personería jurídica, tenemos una lista del Senado con 25 candidatos libertarios y son candidatos de los principales proyectos libertarios. En este proyecto está el Movimiento Libertario, está Colibre, está Organización Libertaria de Colombia, está la Ola Libertaria. Eso prácticamente no había pasado en los últimos 10 años. Eh, entonces estamos avanzando en esa ruta, pero es parte del mea culpa del ejercicio del libertarianismo en el país es que nos ha faltado trabajar más en equipo y bueno, sería genial tener a un Milei acá en Colombia. Claro. Y ahí eso me lleva a una pregunta, pensando en esas diferencias entre Argentina y Colombia. En Colombia, ¿qué puede proponer un posible partido libertario para que sea atractivo a los colombianos? Porque digamos, claro, en Argentina tal vez la elección por Milei era obvia, porque como tú decías, económicamente estamos mal y este tipo nos está ofreciendo una cosa completamente diferente, vamos por él. Aquí pues vamos a cambiar de Petro a probablemente otro partido político e ideas completamente diferentes, pero ¿qué propuestas podría hacer que el Partido Libertario gane más adeptos en Colombia? Pues sea lo que sea por ser libertarios, que eso es algo muy interesante, a diferencia de todos los demás políticos que montan su propio proyecto
tienen modelos ideológicos muy nebulosos. ¿Sí? Uno al final de cuentas no tiene muy claro Claudia López, Fajardo, Espriella, casi con ninguno es fácil identificar su corriente ideológica. En cambio, los libertarios sí tenemos un nivel de coherencia a nivel mundial. O sea, tú escuchas a un libertario en Alemania, en Argentina, escuchas ahorita a Johannes Kaiser en Chile y tenemos 98% de coincidencia. Entonces, el postulado fundamental de los libertarios es reducir el tamaño del Estado. La propuesta fundamental nuestra en campaña es reducir el 20% del gasto público. Milei logró el 30%, pero como veníamos hablando, pues Argentina está en una situación mucho más dura, pero no podemos tampoco relajarnos en Colombia, o sea, la situación económica es crítica. Hoy día estamos destinando 80 billones de pesos al año solo para pago de la deuda y la deuda está creciendo de manera exponencial. Solo en el gobierno de Petro la deuda se ha incrementado en 300 billones de pesos y hoy nomás ya estamos pagando 80 billones de pesos al año. Entonces, la primera propuesta, reducción del gasto público, 20%, y no lo digo solo al aire, tenemos ya una estructura muy bien montada con 174 organizaciones entre entidades, ministerios, a los cuales haríamos recortes importantes. Eso en otra conversación lo podemos detallar más. Estamos, de hecho, desarrollando un par de artículos para publicarlo. De hecho, son artículos que se basan en un artículo de hace 9 años de Luis Guillermo Vélez, un libertario colombiano muy interesante, en donde él mostraba cómo en su momento se podía hacer un recorte de 20 billones de pesos en solo burocracia, recortando agencias que no aportan prácticamente nada, como agencia inmobiliaria Virgilio Barco, que uno dice, el Estado para qué tiene una agencia inmobiliaria, y bueno, entre esas cientos de agencias y departamentos que solo aportan burocracia. Esa es la primera y obviamente esa va conectada con una propuesta de reducción muy agresiva de impuestos. Si recortamos el 20% del presupuesto del gobierno estatal, eso equivale casi exactamente a lo que recauda el IVA. Entonces, desde mi primera campaña vengo hablando de la eliminación completa del IVA, que va variando, pero hoy está alrededor de 85 billones de pesos en recaudo. ¿Y por qué desde hace tanto tiempo vengo hablando de reducción, de eliminación del IVA? Por dos razones. Una, porque nosotros estamos encaminados en flat tax, en una tarifa plana de un solo impuesto. Varios países de Europa han ido caminando en esa ruta, Estonia y otros países caminando en la ruta de eliminación de todos los impuestos, dejando uno solo. Normalmente se acostumbra a dejar renta, pero como digo, renta con una tarifa plana. Eh, Nosotros creemos que hay que caminar en el largo plazo hacia flat tax, pero eso requiere 10, 12 años, tiene que ser un proceso gradual. En una primera etapa proponemos hacer una eliminación del IVA y un ajuste de otros impuestos. Y el IVA, ¿por qué? Por varias razones. Es el impuesto más antitécnico que existe. Antitécnico significa está cargando más a las clases bajas que a las clases altas. Y es obvio porque las clases bajas dedican mucho más de su presupuesto al consumo de bienes de consumo, valga la redundancia, mientras que las clases altas, por su condición, pues destinan a inversión y a otros ámbitos. Entonces el IVA los golpea mucho más duro y así existan exenciones a ciertos tipos de productos. Cuando se hacen los análisis gruesos, termina siendo que las clases bajas pagan más IVA que las altas en proporción de su ingreso, lo cual es un poco absurdo, pero además el IVA es un impuesto tremendamente difícil y costoso de cobrar. Y esto es importante decirlo porque los impuestos no solo cuestan lo que cuestan, sino cuestan lo que implica contabilizarlos y pagarlos. Entonces, pagar IVA implica emisión de facturas, sistemas de información súper complejos. Imagínense lo que es el pago de IVA del éxito. Esos son unas bases de datos que tienen que estar albergados en unos sistemas de cómputo súper complejos. Eh, Pagar IVA es tremendamente desgastante y le implica unos costos operativos y administrativos enormes a las empresas y, y además pues desincentiva el consumo y desincentiva pues la inversión en proyectos empresariales. Entonces creemos nosotros que es un impuesto que al ser antitécnico y al ser ineficiente se debería eliminar. Eliminando el IVA automáticamente mejoramos en una quinta parte de la capacidad de consumo de todos los colombianos y en particular pues de las clases medias y las más bajas y eso, imagínense, sería lo que un país lograría con muy buena gestión económica en 5 o 6 años Mm. a punta de solo crecimiento del PIB.
Entonces tiene muchos beneficios y, como les digo, pues va conectado con un recorte del gasto menor al que propone no, al menor al que generó Milei. La primera propuesta, me extendí mucho, es, en resumen, recorte del 20% del gasto público asociado con eliminación del IVA. Claramente no estamos hablando de eliminarlo de un tajo, creo que sería un proceso gradual, un 50% de inicio y un 50% a los 2 años sería la expectativa, muy un poquito en lo que la experiencia que uno creería que en la que debería estar enmarcada Argentina, sino que ellos venían de una condición mucho más difícil. Esa es la primera propuesta. Segunda propuesta, seguridad. Como les decía, es una temática tremendamente compleja para el país en la actualidad. Sobre seguridad, ¿qué decimos? Primero, algo que puede sonar obvio, pero es voluntad política para volver a tomar el control del Estado. Hemos entregado el control de la mitad del país a los grupos armados. Los libertarios fuimos uno de los grupos académicos, ideológicos, que más se opuso contra los acuerdos de La Habana, contra los acuerdos de paz. Considerábamos que implicaba un trato inequitativo frente a la ley. Creemos que todos los colombianos debemos tener un trato igualitario frente a la ley, y darle prebendas a grupos guerrilleros es ir en contra de un principio constitucional fundamental. En ese sentido, recuperar el Estado, volver a tener mano dura. No somos uribistas, pero el primer gobierno de Uribe nos mostró que con firmeza, con buena gerencia, con buena administración de la fuerza, se logra arrodillar a los grupos armados al margen de la ley. En 4 años prácticamente Uribe los logró dejar fuera del mapa, siendo que recibió el país en condiciones lamentables. Creo que hoy día sería muy fácil hacerlo, y eso mezclándolo con algunas ideas libertarias del estilo de tenemos que promover los frentes de seguridad, por ejemplo, que ha sido una estrategia que está funcionando muy bien en las ciudades y que se puede replicar a centros rurales. Los frentes de seguridad son sistemas de seguridad privado que son aprobados por la fuerza pública, por la policía, que trabajan en conjunto. Por aquí nomás sé que hay un par de frentes de seguridad donde los barrios se ponen de acuerdo, contratan a algunas personas motorizadas, las personas se están cuidando y están en constante conversación con el cuadrante. Esa es una figura que ha funcionado bien y que habría que masificarla, y, como digo, incluso se puede replicar a zonas rurales. Lo importante es que siempre haya un nivel muy alto de interlocución con la policía, y que obviamente siempre quede claro que la fuerza pública pues es la que termina estableciendo los parámetros de funcionamiento de esas fuerzas. Los libertarios tenemos debates a nivel global sobre el tema del porte o no de armas, y la postura que nosotros tenemos en este proyecto político es, como mínimo, hay que permitir que en los ámbitos privados comerciales pueda haber tenencia de armas. No estamos de acuerdo con el porte de armas en la calle, como puede ocurrir en algunos estados de Estados Unidos, pero en un banco, como de hecho ya ocurre con la seguridad privada, en una panadería, en un pequeño local, las personas deberían poder tener un arma para defender ese lugar, siempre y cuando se les solicite tener algún mecanismo de control. Por ejemplo, tengan cámaras conectadas a Internet 24 horas para garantizar que, pues, si ocurrió algo fue por legítima defensa. Esos son los componentes, pero sobre todo arrancar con voluntad política. Es que gran parte del problema de Colombia es que desde Santos se pierde la voluntad política para luchar contra los grupos al margen de la ley, y pues con Petro no solo se pierde la voluntad política, sino que se invierte la voluntad política, y todo indicaría que la voluntad política está orientada a fortalecer a los grupos al margen de la ley. Solo con una postura de mayor firmeza, seguramente podríamos tener mucha más eficiencia en la lucha contra los grupos armados. Y la tercera propuesta fundamental, infraestructura privada. Que los proyectos de infraestructura a nivel nacional sean privados por varias razones, pero la principal son el foco de corrupción. Los procesos más importantes de corrupción ocurren en infraestructura, como fue el caso de Reficar, y sin embargo en el mundo hay casos de éxito de infraestructura privada. El metro de Hong Kong es totalmente privado y genera unos niveles de rentabilidad enormes. El último dato que vi era aproximadamente $2.000 millones al año en utilidades,
y fue una inversión 100% privada. En México en la Ciudad de México hay muchas autopistas privadas, en Nueva York hay autopistas privadas, hay proyectos de Hyperloop que amo a todas las iniciativas locas de Elon Musk, que no ha logrado consolidarse, pero hay varios proyectos de Hyperloop privados. Boring Company está construyendo túneles subterráneos, pues valga la redundancia, en Las Vegas. Hace poco estuve y no logré montar, pero estuve a punto de montar en uno de los Tesla que van por los túneles y son proyectos de infraestructura totalmente privado. De- con eso logramos mucha mayor eficiencia, reducimos completamente la corrupción, y aumentamos la inversión, porque si le abres la puerta al privado, tendrías 5 o 6 veces más proyectos de infraestructura de los que existen hoy. Mm. Bueno, ahí digamos sobre todo con las dos primeras propuestas que planteas, pues yo veo que hay unas ideas con las cuales muchas personas actualmente en Colombia chocarían, hasta cierto punto, ¿no? Y pues ahí, digamos, te planteo como dos preguntas de un tiro, digamos, de qué partes de tranquilidad se le puede dar a la gente con ciertos miedos que podrían tener. Y pues uno es que casi que uno podría decir que toda la clase política desde hace años, incluso es parte de lo que construyó todo lo que fue el proceso de La Habana precisamente, están de acuerdo en un diagnóstico de la sociedad o de la situación colombiana más bien, que dicen en las regiones, en la Colombia profunda, es la palabra que muchas veces usan, hace falta más presencia de Estado. Esa gente se vuelve, digamos, se vuelve cocalera porque la única alternativa que tienen es para subsistir es básicamente, pues sí, trabajarle a las guerrillas, que no tienen las opciones de educación pública, que hay infraestructura, y entonces dicen, "Ah, lo que pasa del Estado colombiano, antes que, o sea, todo lo contrario, decir que es que está muy grande y que tenemos que achicarle el 20%, no es que el Estado tiene que llegar a todos lados donde no está llegando. Eso por un lado. Y lo otro, por supuesto, es que incluso, pues como lo mencionabas directamente, el gobierno de Álvaro Uribe, pues, eh, en la opinión pública tiene muchas sombras, muchos temores ahí, sobre todo con esa propuesta de frentes de seguridad, pues a todo el mundo inmediatamente piensan, ay, las convivir. Y entonces dicen, no, pues aquí vuelve, o sea, eso siempre son como, no es paramilitarismo, pero es como la puertica que se le abre para que después ahí se nos cole otra vez ese problema. Entonces, digamos, a esos temores que podría la gente tener, ¿qué responderías? Pues, el gran problema, arranco con la segunda, el gran problema de Colombia es el narcotráfico y lo que derivó en esa tragedia del paramilitarismo y el conflicto de las guerrillas es el narcotráfico, y ese es un tema que hay que resolver. Nosotros consideramos que Colombia tiene que liderar a nivel mundial el debate sobre descriminalización de la producción y consumo de drogas. A mí hay veces me sorprende que Estados Unidos, que es uno de los países que más está avanzando en despenalización de la producción, comercialización y consumo, es uno de los países que más presión le ejerce a países productores como Colombia. Quiero decir, no recuerdo en cuántos, pero 8 o 10 estados de Estados Unidos ya tienen consumo completamente legal de marihuana, incluso en casos recreativos, psilocibina, y hay un par de estados que incluso están evaluando una ampliación mucho más agresiva de sustancias. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene este país que hace que esas situaciones se vuelvan catastróficas, como ocurrió con el paramilitarismo, es que una producción desmedida de sustancias psicoactivas genera unos mercados negros perversos que tienen en algún momento que discutirse. Colombia es el país con mayor autoridad moral en el mundo para poner ese tema a discusión mundial, en tanto que somos los que más muertos hemos puesto a lo largo de las últimas décadas, y tenemos que seguir liderándolo, y hay muchos países que estarían muy motivados a dar ese debate. Portugal ha hecho ejercicios muy interesantes desde hace 30 años en despenalización del consumo. Holanda ha avanzado mucho en esa ruta. Uruguay ha avanzado en la ruta, como les digo, el mismo Estados Unidos. Claro, algunos proyectos más exitosos que eso. Eso por un lado, ¿sí? Por el otro lado, como te decía, no, cuando hablamos de un frente de seguridad, estamos hablando de algo mucho más pequeño, ¿no? Estamos hablando de un barrio que tiene la posibilidad de contratar un par
personas en moto, que están totalmente en contacto con el cuadrante. eh, y si se montan bien esos modelos, pues de hecho hoy día, si el dato no me falla, tenemos más de 300.000 personas trabajando en seguridad privada. Casi en Colombia, si mal no me falla la memoria, tenemos casi la misma cantidad de eh, personas dedicadas a seguridad privada y a seguridad pública, digamos lo que llamamos normalmente celadores o figuras como Telesentinel, y eso abundan y han funcionado muy bien, y en ningún momento eso se va a salir de control y eso no se va a volver un paramilitarismo, por lo que les digo, porque no tiene ninguna conexión con fuentes oscuras de financiación. Entonces, parte de lo que hay que revisar es cómo se abordan esas fuentes oscuras de financiación, pero además cómo se montan modelos que no se vayan a escalar en ninguna medida. Ese sería como el punto para darnos tranquilidad en esa ruta. Valga decir, hacemos muchas referencias a Argentina porque pues es el primer gobierno libertario. Argentina hoy, después de un año y ni siquiera un año de gobierno de Milei, ya es el país más seguro de toda América Latina. ¿Y cómo? Con sencilla voluntad política, con mano dura, ¿sí? Países que vienen en modelos muy de izquierda tienden a volverse muy laxos con el tratamiento de la ley, con el tratamiento de la delincuencia, y solo con firmeza, con claridad, con posturas de gerencia a nivel de fuerza pública eficientes, logra resolverlo. ¿Y me recuerdas cuál era el primer punto? Pues digamos, esta idea de que precisamente dicen que el Estado tiene que llegar a todas las regiones Sí. colombianas en vez de reducirse. Genial, me encanta esa pregunta. Nosotros somos muy cercanos al federalismo. Creemos que el federalismo es una forma eficiente de empoderar al individuo y quitarle poder al Estado. Nos gusta mucho el modelo de Estados Unidos, pero a mí particularmente me gusta más el modelo confederado de Suiza, donde ni siquiera existe un Estado federal central, sino son solo confederaciones, cantones. Eh, entonces, en ese sentido, estamos muy, muy de acuerdo con descentralización del poder político. Es una de las propuestas, de hecho, que tenemos en nuestro proyecto político. Al contrario de lo que se dice normalmente, y estamos convencidos de ellos, el problema de La Guajira, el problema de Chocó, no es la ausencia de Estado, sino el exceso de Estado. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo voy a montar una empresa mañana en La Guajira, tengo exactamente las mismas restricciones y limitaciones que en Bogotá. Tengo que pagar los mismos impuestos, hacer los mismos procesos burocráticos, los tiempos de inscripción de una empresa, las mismas regulaciones que me aplican en Bogotá, siendo que es una zona con mucha menos infraestructura, con una población con menor nivel de capacitación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay unas condiciones objetivas que hacen que sea una región con un nivel de productividad mucho menor, pero con las mismas barreras de entrada, con las mismas camisas de fuerza que tienes en sectores con niveles mucho más altos de productividad, como puede ser Medellín o como puede ser Bogotá. Entonces, el problema de La Guajira, el problema de Chocó no es la falta de Estado, sino el exceso de Estado. ¿Cuál es la ruta para sacar de la pobreza a esas regiones? Simple. La ruta es eliminación de todos los impuestos, crear zonas económicas especiales. ¿Cuál ha sido el modelo de desarrollo de China durante los últimos 40 años? Las zonas de desarrollo económico especial. Shenzhen, no sé cómo se pronunciaba, pero Shenzhen, ha sido uno de los milagros económicos más importantes en la historia reciente de la humanidad. Pasó de tener 30.000 habitantes a 16 millones de habitantes en algo así como 30 años, desde el momento en que se convirtió en una zona de desarrollo económico especial, así como Shanghái y más de 16 zonas de desarrollo económico especial en China. El modelo de desarrollo económico de China ha sido crear centros, zonas especiales con regímenes tributarios especiales, con regímenes laborales diferentes, con regímenes jurídicos diferentes. Y hay otros lugares en el mundo. Nosotros lo que proponemos es flexibilicemos el tema territorial de tal forma que las regiones puedan tener niveles más altos de autonomía, liberando un poquito el peso del Estado y logrando un desarrollo enorme. Uno de los casos más claros es Panamá. Mientras que Panamá era parte de Colombia, era una región tremendamente pobre y apenas se independiza y empieza a implementar un nuevo modelo de reglas, de modelos tributarios, se dispara y hoy día es uno de los centros de desarrollo económico a nivel mundial y pues pasa el canal de Panamá por sus tierras.
Entonces, completamente al contrario, nosotros consideramos que el problema de las regiones pobres es exceso de Estado y lo que tienes que hacer es flexibilizarla. Y en eso Iván Duque, por ejemplo, lástima que Duque haya sido tan tibio, pero tuvo algún par de iniciativas interesantes. Una fue, creó unas 5 zonas, él las llamaba zonas económicas de desarrollo, algo, sedes, creo, si la memoria no me falla, no, pero era el concepto de zonas de desarrollo económico especial. Cogieron a las regiones con tasas de desempleo más alta de Colombia, creo que en su momento era Pereira y un par de regiones más, y le generaron un modelo de flexibilización, y lo que pasa es que fue un modelo no suficientemente agresivo, digamos, los incentivos no eran suficientemente agresivos, y aún así entiendo que fueron modelos muy exitosos en su momento. Entonces, en Colombia tenemos algunos antecedentes de flexibilidad, pero en resumen, la respuesta es, el problema de las regiones pobres no es la ausencia de Estado, es el exceso de Estado. El exceso de Estado, perdóname, hoy Colombia está en el último lugar en la OCDE en modelo tributario, o sea, somos el país con el peor modelo tributario de toda la OCDE, y entiendo que estamos dentro de los 20, 25 países con peor modelo tributario del mundo. Y eso pasa en Bogotá, pero también en La Guajira. Entonces, en La Guajira, que es una región sin infraestructuras, sin condiciones de productividad eficientes, tienes la misma carga tributaria que en Bogotá. Así es imposible que se desarrolle. Claro. Entonces, un poco la idea es dejar al privado solo sin tanto Estado, pues. Ese es el libertarianismo. Claro, esa es la idea fundamental. Entonces, con base a esa premisa, ahora yo quiero preguntar, sí, en principio toca dejarlo solo, pero la pregunta es, ¿hay que dejarlo completamente solo? Digamos que ya ahorita tú ponías, por ejemplo, el ejemplo de la infraestructura, de cómo, sí, se supone que la infraestructura corre por cuenta del Estado. Y eso en principio es así, pero asimismo también pues por medio de licitaciones, asociaciones público-privadas, pues eso también lo hacen los privados y ahí también hay mucha corrupción entre privado y Estado. Otro ejemplo, no sé, una problemática de dejarlo solo son problemas ambientales. También en Colombia pues hemos tenido pues muchos problemas de empresas privadas financiando paramilitares, es decir, ¿hay que dejarlo completamente solo o hay que darle alguna vigilancia para evitar ese tipo de corrupción, financiación, etcétera? Bueno, son varios temas, pero el de corrupción, sí, hay algunas personas que han hablado de corrupción privada. Yo considero que no, que la palabra corrupción aplica exclusivamente para el entorno público, que en el ámbito privado puedes hablar de otros tipos de delitos, robo, fraude, pero la izquierda creo que ha sido muy astuta y ha llevado ese término y lo ha diluido un poco para hablar de corrupción privada y, y difuminar el tema. A mi modo de ver, la corrupción aplica solo a nivel oficial. Y claro, ¿qué pasa? Y eso sí, totalmente, que la corrupción normalmente es digamos, una amalgama que ocurre entre las fuerzas públicas y las fuerzas privadas. Quiero decir, hay empresarios que Gloria Álvarez llama empresauros, eh, que se alían con políticos para generar unas alianzas un poco perversas y todos roban de ahí. Pero si tú estás trabajando 100% con recursos privados, pues ahí no hay forma de que haya corrupción, o quiero decir, la única corrupción sería un poquito, te reduzco exigencias a nivel de licencias ambientales o algo de ese estilo, pero ya no estamos hablando de apropiación de los privados de los recursos públicos, ¿sí? Que ese es el tema principal. Entonces, si tú logras que la financiación de los proyectos de infraestructura sean 100% financiados por privados, prácticamente eliminas o reduces a su mínima expresión la corrupción, primero. Eso, digamos, como un componente fundamental. Sobre el tema de qué tan libre debe quedar el empresario, pues siempre van a estar en el marco legal, ¿no? Y eso es algo que se nos olvida con alguna frecuencia, pero tenemos que tener superintendencias y una cantidad de organizaciones, siendo que lo que sobre todo tenemos que garantizar es que no vayan en contra de la ley. Y para eso hay todo un sistema judicial. En el caso del ambiente, ese es un debate muy interesante. Yo me considero ambientalista, yo me considero ecólogo, tengo una vida muy orientada a la protección del ambiente. El problema fundamental del ambiente es un tema
de una mala asignación de los recursos asociados a las externalidades. Quiero decir, un gran problema que tenemos es que los estados son tan ineficientes que ni siquiera son buenos para sancionar o corregir las externalidades de los sistemas. Las externalidades son, como nadie está encargado de proteger el aire, entonces yo libremente boto CO2 a la atmósfera y no hay ningún sistema que lo proteja porque teóricamente es el Estado el encargado. ¿Por qué hay deforestación del Amazonas? Porque el Estado debería ser el encargado de la protección del Amazonas y el Estado es tan altamente ineficiente que no logra corregir esas externalidades. ¿Cuáles son las soluciones que damos nosotros los libertarios a esos problemas? Entregar en licitación la administración de ciertos bienes públicos para que los cuiden. Les doy un par de ejemplos muy interesantes. En África, los elefantes estaban en caída, la población de elefantes estaba en caída libre, hasta que el momento en que empezaron a florecer y a desarrollarse las reservas privadas. Y hoy día la población de muchos de los animales que estaban en vías de extinción, particularmente elefantes, pero también leones y otros felinos mayores, está aumentando significativamente gracias a la existencia de reservas privadas que viven del negocio del turismo y que necesitan proteger al máximo esas especies. Cuando ha estado en función del Estado proteger a esa fauna salvaje, las poblaciones se merman y se merman por lo ineficiente que es el Estado. Entonces, respecto a esa preocupación, creemos que lo que toca es buscar estrategias donde el Estado se apoye en privados para proteger de mejor manera los bienes públicos que él no está siendo capaz de cuidar, porque repito, estructuralmente el Estado es ineficiente. Y es estructuralmente ineficiente por una razón simple, porque como no es una persona la responsable de cuidar sus bienes, sino los bienes públicos, pues al no verse afectado con el manejo ineficiente, no asume ningún nivel de responsabilidad, ¿sí? O sea, cuando yo estoy con mi propia empresa, si cometo un error y tomo una mala decisión, automáticamente asumo todas las consecuencias de mi mala decisión. Si yo soy un alcalde, soy un presidente y cometo varios errores, los que terminan asumiendo las consecuencias de mis errores son los ciudadanos y yo como persona no tengo ninguna consecuencia. Esa es la razón fundamental por la cual el Estado es ineficiente y lo va a hacer siempre. Entonces, eran varios temas, no sé si lo respondo suficientemente claro, pero en resumen nosotros consideramos que los empresarios están en el marco de la ley y la ley ya es de por sí un mecanismo de control suficientemente sólido para garantizar que vayan por la vía correcta y si se desvían, pues ocurre la aplicación de la ley. Mm. Ahí hace un rato, en esa última respuesta que dabas, mencionabas a los famosos empresarios. Unos que yo creo que aquí en Colombia nos ponen a hablar de muchos casos puntuales, porque pues, por lo menos a mí me parece que de esos en Colombia hay un jorgo. Sí. Y son de distintos tipos, distintas especies, porque está el que depende de que de alguna manera el Estado le garantice un monopolio, alias Avianca. Claro. Está el que, por otro lado, pide que le pongan unas condiciones favorables, de pronto no un monopolio, pero sí de tener de ser competitivos injustamente contra opciones más baratas del extranjero. Ahí está, los de los aceros. Y también está el caso de los que viven permanentemente manteniendo sus negocios a flote es por contratación pública. Y ahí hay mucho hecho empresario de infraestructura, y yo pienso puntualmente en ejemplos de empresarios del Atlántico, que son empresas grandes que viven exclusivamente de la contratación pública que genera el departamento, que genera la región, y son las empresas de siempre, que se ganan los mismos contratos de siempre, y va uno y mira, ah, sí, es que es amigo de fulanito de tal, del ministro, del alcalde, del gobernador, bueno, en fin. Digamos, hay como varias especies de empresarios, el hecho es que hay un montón en el país, y ahí eso me lleva también a pensar en una de las cosas que más hablaba Milei mismo cuando él estaba pues en su candidatura presidencial, y es que hablaba del trago amargo. El trago amargo que él decía, ustedes conmigo en los primeros meses no les va a ir bien. No les va a ir bien porque tenemos que hacer unas medidas bruscas que sí, van a generar, digamos, un malestar fuerte inicial para una prosperidad a largo plazo. Y pues que ahí uno podría pensar, oiga, con tantas empresas que hoy dependen
de estas medidas en Colombia, pues uno podría decir, venga, es que liberalizar la economía pues podría tener un costo social profundo, podría ser un temor que algunas personas tendrían. Entonces, mi pregunta es, ¿aquí en Colombia crees que por liberalizar la economía tendríamos ese trago amargo que tuvo Argentina? Esa es una muy buena pregunta y pues en cierta medida sí, quiero decir, si haces un recorte agresivo del 20% del gasto público, pues hay una fase de unos meses donde la economía tiene que absorber ese proceso de desaceleración económica porque pues en últimas es dinero que estás sacando de cierta manera de la sociedad. Eh, entonces sí, siempre en eso hay que ser muy transparentes, hay una fase, de hecho, lo llaman de un mecanismo en B, donde tienes un proceso de unos meses de reducción de la actividad económica, seguramente una caída del PIB en una fase trimestral. Lo que pasa es que posteriormente debería venir una recuperación muy fuerte. Sin embargo, cuando y digo lo que decía hace un rato y es, no estamos en la situación de Argentina, entonces algunas de las medidas se pueden hacer un poco más graduales que lo que fue en Argentina, no demasiado tampoco porque creemos que otros gobiernos como Duque, por ejemplo, trataron de hacer ciertas medidas de recorte, pero con unos niveles de tibieza tan altos que al final el impacto fue muy negativo y terminó siendo él el que generó el ambiente propicio para que subiera alguien tan nefasto como Petro, y eso es por la falta de radicalidad y de firmeza en las posturas. ¿Qué creemos nosotros? Que si, por ejemplo, nosotros estamos totalmente a favor de eliminar los aranceles por completo, como decías tú hiciste una muy buena descripción de las mejores que he escuchado sobre los tipos de empresarios, no lo había visto tan claro, Gloria, creo, nunca le había escuchado a Gloria ese desarrollo tan claro. El segundo grupo de empresarios que comentas tú son empresas muy ineficientes que requieren de una protección arancelaria, que además, bueno, estamos viendo ahorita en Estados Unidos en su peor escenario posible, pero si eliminas aranceles de buenas a primeras, pues tendrías un impacto muy fuerte sobre la economía. ¿Qué creemos nosotros? Lo primero que tienes que hacer tú es generar las condiciones de productividad adecuadas para que seas competitivo. Por eso creemos que la primera ruta antes de eliminar aranceles es reducción del gasto, que eso sí se puede hacer con algún impacto en algunos meses sin duda, pero no tan profundo. Después reducción de impuestos. Y cuando haces reducción de impuestos, haces una reducción muy fuerte en IVA, pues haces algunos ajustes en renta, les dices a los empresarios, oiga, hemos mejorado significativamente las condiciones de competitividad de ustedes, ya es hora de que empiecen a confrontar al mercado global en condiciones mucho más razonables. Y ahí sí pasas a eliminar aranceles. Entonces, creemos nosotros que la ruta es hacer una profunda liberalización de la economía, pero se va haciendo de manera gradual, de tal forma que lo primero que haces es creas una estructura con un nivel de eficiencia y con un nivel de estabilidad tan alto que ya cuando liberalizas la economía, el impacto es muchísimo menor porque las condiciones de productividad en el país se vuelven mucho más competitivas y ya puedes entrar a competir con otros sectores. Pero seamos sinceros, ¿no? Todos estos procesos de ajuste pues, requieren unos meses de ajuste importante y empresas que se quiebran, otras que tienen que ajustarse. Un comentario muy importante, los libertarios no somos pro empresa, somos pro mercado. Me refiero, nosotros somos plenos defensores del libre mercado y de la libre competencia. ¿Y eso qué significa? Que en el libre mercado hay empresas que se tienen que quebrar. Las empresas que no son eficientes, que no están innovando, que no están generando soluciones novedosas, se tienen que quebrar y van subsistiendo y van desarrollándose aquellas que van en la punta. Y eso lo estamos viendo permanentemente, ¿no? Hoy están los grandes tecnológicos luchando por el dominio de la IA y el que se quede rezagado desaparece. Y ese es el libre mercado. Claro. Ahora, ya cambiando un poco de tema, pues vemos que todas estas ideas, todas ellas, pues necesitan de mucho tiempo. Como decías, pues toca hacer cambios graduales, etcétera. Digamos que cuáles podrían ser unas posibles alianzas políticas primero para llegar a ocupar más puestos públicos, para empezar con esas ideas y además para también darle continuidad al proyecto. Pues nuestro objetivo principal ahorita es obtener la personería jurídica. El Partido Libertario quiere constituirse como un partido libertario. Hoy día somos un movimiento ciudadano. Ese es el objetivo fundamental. Y
hay algunos ajustes, digamos, hace poco salió una tutela que permite unos escenarios interesantes en la ruta de lo que me preguntas. Una tutela que se falló hace poco abre la puerta a que la figura de coaliciones entre movimientos políticos y partidos sea una figura más viable, y esa tutela lo que permite es que si tú realizas una coalición entre tres movimientos o dos movimientos y un partido político, si se logra pasar el umbral, los tres obtienen personería jurídica, así no pongan candidato. ¿Sí? Sí. Uno necesita números gruesos, 600.000 votos, para lograr pasar el umbral y tener senadores. Eso es un número muy alto. ¿Qué pasa? Que si tú tenías una coalición y la coalición lograba el número de votos, solo el partido que ponía candidatos y se volvían senadores obtenía la personería, pero hoy día, según esa tutela, lo que entiendo es que todos los miembros de la coalición obtienen personería. En ese escenario, podría uno consolidar una alianza, una coalición con tres movimientos ideológicamente similares, de tal forma que el reto ya no es conseguir 600.000 votos, sino 150, 200.000 votos, y los tres movimientos que hagan parte de la coalición podrían obtener la personería. Sobre el tema ya específico, pues eso sí se lo dejo a la junta directiva del proyecto libertario, pero pues hay proyectos ideológicamente cercanos, ¿no? Siempre hemos estado siguiendo las ideas de Salvación Nacional. A mí particularmente Enrique me parece un tipo estructurado, pero también está la Liga, el proyecto que tenía Rodolfo Hernández. Ideológicamente son cercanos. Digamos, yo he ido ajustando varias de las propuestas de Rodolfo Hernández a la campaña. Una propuesta de él que me parece esencial, y es la unificación de subsidios. Hoy tenemos una cantidad enorme de subsidios con mucha burocracia, hasta el punto que la burocracia se come casi la misma cantidad de recursos de lo que se entrega en subsidios. Una propuesta que la hacía, que en su momento me pareció totalmente razonable, es pues unifiquemos todos esos subsidios en un solo subsidio, y con eso los montos que se entregan a las personas son mucho mayores y eliminas de paso una cantidad enorme de burocracia. Entonces, y además hay otros proyectos políticos cercanos ideológicamente. Como les digo, gracias en gran medida, a mi ley, cada vez las ideas libertarias resuenan más y cada vez uno ve a candidatos y proyectos políticos resonando con estas ideas. Entonces, es relativamente viable poder evaluar una figura de alianza con algunos, pero pues todavía no es el momento, ¿no? Eso se Mm. conversaría en noviembre, en gran medida en función de lo que hagamos, y por eso es tan importante hacernos conocer, solicitar apoyos. Ahorita estamos solicitando el máximo apoyo en consecución de firmas y en general en consecución de recursos y estrategias, y todo lo que sea voluntariado y aportes en tiempo son muy valiosos para nosotros. Sí, bueno, aquí digamos tocamos en un tema que también me parecía que no podía faltar de esta entrevista, y de pronto esta parte eh, podría servirle sobre todo a personas ya con ideas libertarias, pero que de pronto no, digamos, están viendo si depositan su confianza en este proyecto en particular que ustedes están creando. Y entonces, pues en ese sentido, la primera pregunta que yo tendría por ese lado es, ¿cómo configuraron esta unión de movimientos libertarios? De pronto hay mucha gente que le interesaría saber, digamos, bueno, quiénes son los que están construyendo este partido, y cómo fue todo ese proceso de selección, por ejemplo, de candidatos, etcétera. Como les comentaba al inicio, este proyecto implica la unión del Movimiento Libertario de Colombia, el Movimiento Libertario de Cali, la Ola Libertaria, Organización Libertaria de Colombia y Colibre, pues Colibre de manera un poco más tangencial, y los candidatos son personas que llevan años haciendo parte de estos proyectos. La cabeza de lista es Andrés Sánchez, director de Movimiento Libertario de Cali. Dayi Sedano es la segunda en la lista. Dayi Sedano es parte de la aula libertaria. Ella fue la persona que trajo a Students for Liberty a Colombia. Ella lleva más de
11 años en el libertarianismo, ella fue candidata a la Cámara. Está Michael Sandoval en la lista. Michael Sandoval es probablemente la persona que más ha luchado por la libertad educativa en el país, por la defensa del voucher educativo, que de eso no hemos hablado mucho hoy, pero eso es otra de las líneas importantes de nuestro programa programático. Estamos realizando en vivos todas las semanas, en mi caso, y los 25 candidatos al Senado. Entonces, los invitamos a que se conecten. Nuestra página web es partidolibertario.co. Ahí pueden encontrar todas las redes sociales. Y los invitamos a que nos conozcan, nos hagan todas las preguntas que quieran en redes, nos inviten a espacios de conversación. Pero en resumen, pues la lista de personas al Senado son personas que llevan en estos grupos durante años trabajando por la defensa de la libertad. Y bueno, ahí ya digamos, de pronto haciendo esa misma pregunta, pero un poco más enfocado en ti de manera individual como candidato presidencial. Pues yo creo que también algo que es fundamental que lo habláramos en este podcast, en esta entrevista, era ese perfil personal para aspirar a la presidencia. Y en ese sentido yo tendría de pronto dos preguntas. La primera es, ¿cómo se eligió de manera muy puntual que fueras tú representando el partido, el movimiento para la presidencia? Y en segundo lugar, digamos, la pregunta que le hacen a todos los candidatos. ¿Por qué usted debería ser presidente? En cuanto a esa preparación, digamos, para el cargo, digamos, hablabas al inicio de toda la entrevista de la experiencia que has tenido ahí en la pedagogía, en la educación, también en el sector empresarial. Digamos que nos hables de pronto un poquito de esa parte. Bien, lo más importante, desde esa pregunta, soy gerente y he llegado a tener más de 1.500 empleados, entonces creo que tengo una buena experticia en habilidad de gerencia, en habilidad de gerencia de proyectos, sistemas de indicadores de gestión, balance scorecard. Creo que ese es un componente que aporto. Considero que soy una persona con pensamiento estratégico. Sin embargo, yo nunca he sido de la lógica mesiánica y creo que lo más importante son las ideas por encima de las personas, y eso es algo que no me gusta tanto de lo que está ocurriendo hoy con mi ley. Quiero decir, Ujú. está un poquito la sensación de que el que está salvando a Argentina es mi ley y realmente el que está salvando a Argentina es el libertarianismo. O sea, son las ideas de la libertad. Y si tú pones a Johannes Kaiser o a Juan de Subiría, seguramente lograrían resultados muy similares, y esto es muy importante que las personas lo sepamos, ¿no? De hecho, acaba hace un par de semanas Elon Musk de fundar un partido libertario, American Party, y, y un poco, si te ciñes a las ideas, seguramente no, vas a obtener buenos resultados, y eso es muy, muy importante. Pero además considero que soy una persona con muy buenas habilidades de gerencia, creo que soy una persona, buena persona, y una evidencia, y no me gusta darme ínfulas de eso, pero no es normal que alguien adopte a 3 niños. Además lo hice hace 15 años, quiero decir, no tenía absolutamente nada que ver con intenciones políticas. Siempre he trabajado en pro de la sociedad. Tuve un proyecto social muy bonito en La Calera donde trabajaba con niños con dificultades, con niños que habían tenido intentos de suicidio. Gran parte de mi vida la he dedicado al rol social, a la labor social. eh, por cómo lo escogió en este momento el proyecto político, pues cómo escogió mi perfil, aprovechando la experticia que tenía. Digamos, el proyecto político dijo, el libertarianismo está de moda, va a empezar a surgir una gran cantidad de candidatos y ya están sonando unos 2 o 3 más candidatos que se dicen libertarios. Y pues yo fui precandidato hace 8 años. Estoy en el proyecto político desde hace 10 años, y eso pues me da mucha autoridad moral, el hecho de tener ya un bagaje. Además pues tengo ya cierta experiencia en la participación política, soy pedagogo y siempre he insistido que la buena política debería ser una política pedagógica. Quiero decir, más que esa política espantosa de solo pensar en alianzas, compra de votos y eso, la buena política es transmisión de ideas, pedagogía, es enseñarle a otros sobre cómo se puede construir mejor sociedad y mejor país, y eso se hace a través de la pedagogía. Entonces, creo que confluyen varios factores que hacen que soy una persona bastante competente para el cargo, aclarando que no soy mesiánico y que considero que
Lo importante aquí son las ideas más que las personas. Y para mí este proyecto es un proyecto de carácter fundamentalmente pedagógico. Me sueño que cada vez más personas entiendan el sentido de la libertad, el sentido de la importancia de defender la libertad. Y en ese sentido, entre más personas asuman estas ideas, la sociedad va a mejorar, independientemente de a quién pongas arriba. Claro, pero ahora el proceso está iniciando, ojalá le vaya bien, suponiendo que, por ejemplo, ahorita hipotéticamente al Congreso lleguen dos personas de la lista, qué pueden hacer estas dos personas, una bancada bien pequeña, en una situación tan compleja como lo es el Congreso, pues donde ya sabemos que se maneja mucho mermelada, etcétera, es un tema a veces no tan académico, sino de quién conoce a quién, etcétera, uno va al Congreso, los debates, nadie escucha a uno al otro, todo el mundo está hablando, es un completo caos. ¿Qué puede hacer esta chispita libertaria ahí en el Congreso? Puede hacer mucho más de lo que uno cree y esa es otra de las genialidades de Elon Musk. Elon Musk dice, voy a crear el American Party y mi sueño es solo tener 3 senadores. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienes un modelo bipartidista tan apretado, 2, 3 votos definen toda la política. En Colombia no es tan fácil, pero va un poquito en la misma ruta y lo han visto ustedes y han visto cómo este gobierno ha sufrido por 2, 3 votos para sacar algunas de sus principales iniciativas. Entonces, por un lado, 2, 3 votos bien fundamentados ideológicamente, que claramente son personas que no se van a vender a intereses particulares, pueden hacer un peso muy importante en esos proyectos decisivos. Pero hay otra cosa que no podemos subestimar y es el posicionamiento de ideas en la opinión pública. Mi primera campaña fue una campaña muy pequeña, hasta ahora estaba empezando a sonar el libertarianismo, me moví muchísimo, hice un gran esfuerzo, pero en proporción a campañas pues con miles de millones de pesos, pues la mía fue una campaña pequeña. Y aún siendo pequeña, yo logré que 3 candidatos, precandidatos en ese momento, asumieran mi propuesta de eliminación del IVA. Y me encanta mostrar a todos los lados a los que hoy noticias como Piedad Córdoba propone eliminar el IVA. Piedad Córdoba, que es del espectro ideológico más distante posible y un par de meses después de que yo empecé a lanzar esa idea, ella y un par de otros candidatos empezaron a lanzar las mismas ideas. Entonces, parte de la importancia de que los libertarios estemos permanentemente en la participación política es que podemos ir jalando el discurso y lo estamos logrando. Quiero decir, cuando yo hace 8 años planteé eliminar el IVA, para la gente era un mensaje muy difícil de captar. Y hoy he escuchado al menos 4 o 5 candidatos que están hablando de hacer reducciones de impuestos y eso es gracias a Milei, gracias a los libertarios. Vicky Dávila está hablando de reducir impuestos, incluso Abelardo de la Espriella habla de reducción temporal de impuestos y un par de candidatos más están hablando del tema. Entonces, eh, no hay que subestimar esos proyectos, sobre todo porque si algo tenemos los libertarios es un gran fondo académico. Y no me refiero solo al fondo académico de los liberales clásicos, de Hayek, la escuela austriaca, de Rand, de Rothbard, sino también en la actualidad. O sea, si ustedes miran, el equipo libertario en Colombia está conformado por economistas del más alto nivel, expertos en seguridad del más alto nivel. Entonces tenemos mucho fondo para sustentar nuestras ideas y eso se va permeando. Entonces, incluso en el escenario de que llegáramos a tener 2 senadores, que parecería una fuerza demasiado pequeña, esas fuerzas permean con ideas, pero además en momentos decisivos tienen un rol vital a la hora de frenar acciones. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto. 2 senadores libertarios frenarían la aprobación del presupuesto y normalmente esas aprobaciones están bien reñidas. Mm. Una última pregunta que yo tendría, digamos, en cuanto a por así decirlo, paréntesis de logísticas de la campaña, y después ya podríamos ir, digamos, ya hacia nuestras preguntas que tenemos preparadas de cierre. Eh, yo creo que también otra cosa que debe estar, digamos, motivando la curiosidad de muchas personas es el motor financiero de esta campaña. Hace un rato dijiste una frase que me parecía un poco digna de enmarcar, que es los libertarios no somos pro empresa, sino pro mercado. Pero hay que decir que muchos sí creen que los libertarios son pro empresa, por ejemplo.
Y entonces ahí pues sería la pregunta, ¿cómo está funcionando en este momento el motor financiero de la campaña? ¿Cómo quieren que funcione, digamos, conforme van llegando a ese objetivo de firmas, luego de votos? Y en el caso, por ejemplo, de recibir ahí apoyos económicos sustanciosos de parte de empresas, por ejemplo, ¿cómo manejan ahí, digamos, el conflicto de intereses y demás? Bueno, hasta el momento esto es un proyecto político con las uñas. O sea, cuando digo con las uñas es con aportes de nosotros y aportes pequeños, que eso también es bueno porque muestra una forma más transparente de hacer política, más orientada a la opinión, al diálogo y no a mover recursos masivos que implican un nivel muy alto de compromisos. Entonces, hasta la fecha nos estamos moviendo así. Algo que sí es interesante es que hemos montado una estructura interna que sea mucho más coherente con los principios libertarios y el capitalismo. ¿Qué quiero decir? Que sea una organización política donde las personas que más trabajan, más aporte hacen en tiempo, en logros, en recursos económicos, tengan mayor poder de decisión dentro de la organización. Y eso es bien, bien importante. Porque si ustedes lo analizan, la mayor cantidad de organizaciones políticas tienden a ser un poco socialistas, como que independientemente de tu rol y de tu aporte, todos tienen como el mismo poder de toma de decisión en la organización y eso nos parece que es contradictorio con nuestros principios. Y en ese mismo caso, pues personas que estén alineadas ideológicamente y que hagan aportes, pues tienen un rol de toma de decisión más importante dentro de la organización en cuanto a posturas, en cuanto a planes estratégicos. Pero hasta la fecha, este es un proyecto con las uñas, es un proyecto que hacemos con voluntariado casi que exclusivamente, o sea, no tenemos empleados, tenemos un equipo grande, por lo que les digo, el libertarianismo está sonando, entonces cada vez nos escriben en redes sociales más personas, oiga, yo soy experto en tal cosa, quiero apoyar en esto, soy abogado, y me encanta, soy experto en comunicaciones y se han ido sumando personas, pero todas, prácticamente todas, están haciéndolo con aportes voluntarios y bueno, ahí seguimos creciendo en esa ruta. Con respecto a los conflictos de intereses, la respuesta es simple. O sea, si algo tienen los libertarios claro a nivel mundial, es que nuestros postulados son invariables. Quiero decir, si alguien va a apoyar este proyecto, tiene que tener total claridad que nuestro marco ideológico y programático es invariable. ¿Sabe a qué se mete, pues? Claro, o sea, si llegara un empresario a decir, oiga, yo con todo el gusto los apoyo, pero yo necesito proteger el arancel al acero, viejo, pues no, está en el lugar equivocado. Váyase con Centro Democrático, yo qué sé. No quiero nombrar, váyase con otro proyecto, pero Eso negocian principios. no. Y eso es algo que creo que lo pueden ver en general en el libertarianismo a nivel mundial. Y eso me gusta decirlo y recordarlo. Somos de los pocos proyectos políticos que tratamos de usar el mismo nombre en cualquier parte del mundo. Sí, ¿Verdad? quiero decir, acá no hablamos de los verdes, los no sé qué, mira, no, es libertarios y el nombre hace alusión directa a nuestros postulados. Y si a Milei le va mal, eso nos golpea directamente. Y si a Johannes Sky se le llegara, pues llegara a quedar y le fuera mal, pues nos golpearía y asumimos el golpe porque somos coherentes y no vamos a estar dando bandazos de un lado para otro. Claro, listo. Ya ahora unas preguntas de cierre. Imaginemos 7 de agosto de 2026. Quedas presidente. ¿Qué es lo primero que haces? Pues recorte. La ventaja que tenemos es que el recorte del gasto público se puede hacer prácticamente por decreto, que fue la ventaja que tuvo mi ley. Entonces, recorte en ese momento entre el 10 y el 20%, el objetivo es llegar a un recorte del 20%. No sé si como les dije, no sé si lo hacemos de entrada el 20% o hacemos un recorte del 10 y 2 años después, pero lo primero que se hace es un recorte muy fuerte del gasto público. Eh, Solo en el gobierno de Petro se ha incrementado la nómina en 300.000 personas que le cuestan 20 billones al año al país. Entonces, lo primero que haríamos es recorte del gasto público entre el 10 y el 20%. Ok. Eh, una última pregunta que va de las que hacíamos hace un rato, que iban como por el lado de dar tranquilidad a personas con ciertas dudas y demás.
Un comentario que yo incluso personalmente he visto mucho, por ejemplo, en redes sociales, es decir, a los pobres de qué les sirve la libertad. Y a nivel generalizado, a un país, digamos, que lo que está es con que los problemas de desigualdad, que, bueno, un montón, digamos, de cosas que son como un país que está en condición de, pues, no quiero exagerar, pero miseria. ¿De qué le sirve la libertad económica? Esa libertad económica es solamente para los empresarios, sí, digamos, la gente que directamente gana algún beneficio económico a partir de esa libertad, pero ¿qué le dirías de pronto a la persona que piensa que la libertad no es para él? La libertad es el mejor amigo para todos. Hay muchos estudios que muestran que los países más libres son más felices, los países más libres son menos corruptos, los países más libres son los países donde hay menores tasas de desigualdad. Y pueden mirar en Fundación Heritage, que es uno de los que más ha trabajado en el tema. Pero no nos vayamos tan lejos. Milei ha logrado una de las bajas más fuertes de la pobreza en décadas en Argentina. Acaban de mostrar resultados de baja de la pobreza 14% interanual. ¿Por qué? Porque la libertad genera prosperidad, la libertad genera mayor desarrollo económico, mayor inversión, por lo tanto mejores empleos, mejores oportunidades. Imagínense lo que les decía hace un rato, si eliminamos el IVA, automáticamente mejoramos en 20% la capacidad de compra de todos y eso, como les decía, tiene un impacto positivo particularmente en las clases medias y las clases más bajas, que son las que más se ven afectadas por ese impuesto. La libertad beneficia a todos, pero en particular a los más pobres, y ya lo demostró Milei con una de las bajas más agresivas de pobreza en mucho tiempo en Argentina, y en otros lugares hay evidencias. La libertad no es para solo beneficiar a los más ricos, muy por el contrario, la libertad a quienes más beneficia es a los más pobres. Siempre hemos dicho los libertarios, a nosotros no nos preocupa la desigualdad, pero sí la pobreza. O sea, nuestra meta es erradicar la pobreza. La desigualdad, siempre y cuando tenga un origen meritocrático, no me preocupa. Quiero decir, que Messi gane mejor que yo, no me preocupa porque tiene condiciones que lo hacen una persona mucho más talentosa para el fútbol y tiene toda la razón de ganar mucho mejor que yo. Pero sí nos preocupa la pobreza y la pobreza hay que erradicarla. ¿Y cómo erradicas la pobreza? Aumentando la inversión, aumentando el flujo de capital, mejorando la productividad del país, y eso lo logras reduciendo impuestos, permitiendo que las empresas inviertan más, que sean más eficientes, que generen mejores oportunidades de empleo. La libertad a quienes más beneficias a los más pobres. Y vuelvo y digo, tenemos un caso evidente ahorita en Argentina donde se están desplomando, literalmente desplomando los niveles de pobreza. Ok, y ahora, ¿qué pasa si en estas elecciones no pueden llegar a nada? Digamos que el intento se queda acá o lo van a intentar cuantas veces sea necesario. Este es un proyecto desde que empezamos hace 10 años, dijimos, este es un proyecto a 20, 25 años. Ahora, muchas personas dicen, oiga, pero Milei, ¿por qué ya lo logró? Pero Milei lleva 8 años también, ¿no? Quiero Mm. decir, y Milei se paró sobre los hombres de José Luis Espert, quiero decir, y Milei además tiene Fundación para el Progreso. En Argentina había un grupo de académicos, influencers, trabajando ahí, pues de los influencers más interesantes libertarios en América Latina son de Argentina. Estos son proyectos de largo, largo aliento, sea que lo logremos ahora o no, esta es una ruta de mucho aliento, entonces este es un proyecto a 10, 15, 20 años más. Y vuelvo y les digo, nosotros somos libertarios, no somos enfermos de poder, no nos interesa el poder por el poder. Para nosotros es mucho más importante visibilizar las ideas. Y si lográramos que muchos de los colombianos entendieran que son libertarios, porque yo les puedo asegurar que 30, 40, 50% de los colombianos son libertarios. Lo que pasa es que no lo saben porque ni siquiera han escuchado el término, pero el colombiano es emprendedor, entiende los abusos del poder, entiende los abusos de la corrupción, entiende los excesos del Estado. El problema es que no ha comprendido que nosotros somos la solución desde el punto de vista académico a su perspectiva. Niveles tan altos de abstencionismo en gran medida son por cierta postura libertaria de descontento. El problema es que la gente no sabe que esto existe. Incluso les digo, cuando mi hermano duró un año hablándome de este tema y duró un año que me costó
¿cómo así que reducir el Estado? Está tan arraigado en nuestra formación desde el colegio que nos cuesta, pero cuando la gente va captando y dice, oiga, sí, y por eso es que hay una ola a nivel mundial de libertarianismo, porque estamos viendo que cada vez son estados más grandes, más invasivos en la vida de las personas. Entonces, este es un proyecto de largo aliento y es un proyecto de divulgación de ideas. No tenemos afán, no tenemos hambre de poder. Nosotros lo que queremos es crear un mejor país y para crear un mejor país se arranca explicando, enseñando, mostrando alternativas. Esa es la ruta fundamental. Bueno, y ya por último, ahora sí para acabar, pues yo te diría que volviendo aquí al aquí y ahora, Juan, convéncenos de manera eh, sucinta. ¿Por qué alguien debería firmar y luego votar por el Partido Libertario de Colombia? Porque la ruta libertaria es la ruta más eficiente para mejorar las condiciones de vida de las personas, sobre todo en el componente económico. Si hacemos una reducción radical de impuestos, las personas automáticamente mejoran su capacidad de consumo. Es como hacerles un aumento a los salarios de todos los colombianos del 20% automáticamente. Adicionalmente, con esa ruta, reduce significativamente la corrupción hasta que casi la eliminas, porque lo que estás haciendo es quitarle poder y dinero a los funcionarios públicos. Y lo estamos viendo en lugares del mundo como Argentina, donde las condiciones de vida de los argentinos están mejorando, los ingresos están mejorando, el PIB ya estaba creciendo al 5.5, algunos hablan del 6%, la pobreza se desploma en el 14%. Hay más que de sobra evidencias de que estas son las ideas que hace que los países prosperen y que las personas mejoren rápidamente sus condiciones de vida. Bien, entonces pues ya para terminar, si quieres pues ahí puedes contarle de pronto a la audiencia qué pueden hacer para apoyarlos, si están interesados, cómo pueden hacer para firmar por pues, la lista que ustedes están presentando, demás, digamos ahí como ese Perfecto. llamado. Bien, nuestra página web es partidolibertario.co. En la página web pueden encontrar los formularios para la lista al Senado y para la precandidatura a la presidencia. Pueden bajarlos, imprimirlos. Ahí tenemos incluso algún par de videos explicando cómo hacerlo para no cometer errores. Pueden escribirnos, ahí aparecen nuestras redes sociales, en X, en Instagram. Pueden ayudarnos como voluntarios en procesos de recolección de firmas, pero también en generación de contenido en redes, en generación de propuestas programáticas. Hemos ido consolidando un equipo cada vez más interesante. Estamos sacando artículos, papers, estamos desarrollando pues contenido para visibilizar estas ideas. También nos pueden apoyar en el ámbito de donaciones. Tenemos una Baki montada para recibir donaciones. Eh, lo que tenemos es trabajo por montones y un reto gigante, entonces todo el apoyo es tremendamente bienvenido. Pueden inscribirse además a los movimientos independientes a los que hacemos parte. Pueden buscar el Movimiento Libertario e inscribirse a la Ola Libertaria, OLC. Somos libertarios, promovemos la libertad. Nos gusta incluso que nuestros mismos proyectos compitan entre ellos y que la gente decida cuál es la iniciativa que más le interesa promover. Pero en resumen, estamos en la página web partidolibertario.co y ahí están todas nuestras redes sociales. O me puedes buscar Juan de Subiría en mis redes sociales, en Facebook, en X. eh, Pueden llegar a nosotros por varias rutas. Y bien, pues ya ahí cerrando, ya que estamos mencionando redes y hoy llegan a este video por primera vez, también por supuesto los invitamos a suscribirse ahí abajo, a la Cuarta Vía. Tenemos pues bueno este formato donde en últimas pues buscamos conocer cómo se mueven las ideas de la libertad en Colombia y pues eso implicaba esta entrevista y como lo dije al inicio, estaremos muy pendientes de muchas más cosas conforme se van acercando las elecciones de 2026. Denle like también, compartan con personas que sientan que necesiten escuchar esta entrevista y bueno, gracias a ustedes por ver y a ti, Juan, por atender esta entrevista con nosotros. No, muy agradecido con ustedes. Muy buena entrevista, de verdad. Profunda, con preguntas exigentes. Muy agradecido por el espacio. Y me encantaría cambiar de rol y hacerles una pregunta y es, ¿por qué la cuarta vía? ¿Por qué ese nombre? Bueno, la Cuarta Vía, ese nombre yo se lo puse porque, bueno, ya como, o sea, varias veces lo mencionaste ahí en el transcurso de la entrevista, de cómo aquí, pues, ha sido difícil dar a conocer las ideas, la gente ahora está reconociendo lo que es lo libertario, demás.
La verdad, la cuarta vía yo lo hice porque yo estaba pensando muy en el contexto de recién pasadas las elecciones de 2022. Yo dije, vea esto tan chistoso, acabamos de tener tres presidencias o dos que ya habían pasado, una que apenas empezaba, de las tres vías que siempre ha conocido Colombia. La derechita tradicional, que siempre se mueve bajo, digamos, en las mismas propuestas, es así pro empresa, etcétera. Los de centro, digamos, que son mucho más nebulosos en las propuestas y demás, y que puntualmente el modelo económico que manejaba Santos en la academia lo llaman la tercera vía. Y lo que yo diría es la segunda, que es el socialismo que ha estado ahí presente toda la vida con el partido comunista, con el M19, bueno, y ahí está Petro. Y entonces yo dije, pues, no para participar en política, pero sí para participar en la discusión política, pues yo quiero poner la cuarta vía. Y después de ponerlo, es que me vine a dar cuenta, oiga, aquí ya hay hartos que están aquí moviéndose en esa jugada, entonces sí, fue por eso. Genial. Muy amables por el espacio, muy interesante.